Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Ya estamos otra vez por aquí y en este caso es para hablar y contestar a vuestras preguntas, para analizar en profundidad todo lo que me habéis dejado por Twitter, que ya sabéis, por ahí, Mario Jiménez B barra baja, hablamos muy a menudo y cada poco tiempo, cada semana, cada 2 semanas, me gusta preguntaros y que me dejéis vuestras cuestiones y además en estas horas, en estas semanas, todavía con más razón porque el final de mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina, hay muchos equipos con muchas necesidades todavía por hacer y además pues ya ha empezado la temporada con esas 2 primeras jornadas, así que evidentemente había que hablar un poquito de todo y por ello pues os he preguntado por Twitter y ya me habéis dejado preguntas muy interesantes que vamos a responder en el día de hoy y sin perder más tiempo vamos ya y empezamos por la pregunta primera que nos dice Javi Luque. ¿Cómo ves al Córdoba en estos últimos días de fichajes? ¿Algún movimiento en la delantera y en la defensa con algún jugador contrastado? Bueno, en cuanto a información, yo no puedo decir nada, no tengo ninguna información. En cuanto a opinión, sí, me parece que el Córdoba se ha movido muy bien, pero creo que un central es impepinable. Creo que con esas dudas que dejan en cuanto a lesiones la defensa del Córdoba, primero porque Fomeyem lleva un año lesionado prácticamente desde ese inicio de temporada que tanto destacó en la pasada campaña con el Córdoba. A mí me estaba encantando, pero es que es una absoluta incógnita ahora mismo, a ver cuándo vuelve y cómo lo hace, y además creo que Rubén Alves, mejor dicho, es un central que también es de mucho valor en la categoría, igual que Fomeyem, pero también es un jugador propenso a las lesiones, a problemas físicos. Lo hemos visto en muchas temporadas con el Ibiza, con el Tenerife, con el Racing. Creo que es un central que es ahora mismo titular muy claro, pero me parece que también deja ciertas dudas en ese sentido por las lesiones. Entonces, creo que necesita un central, a pesar de que está Alex Martín, a pesar de que también está Juan Gutiérrez, que puede jugar de lateral, pero creo que el Córdoba ahí puede dar un salto. Y también depende un poco esa opinión de Ania del Córdoba con Juan Gutiérrez, si lo ven más como central o como lateral, pues también en ese sentido se puede ver un poco hacia la necesidad más clara que puede haber en estas últimas horas. Yo creo que lo que se necesita principalmente es un central. Y a partir de ahí, pues el delantero, desde luego que sería una guinda muy interesante. Aunque yo creo que tiene a Víctor, tiene a Enol y tiene a Ibai Sanz, que me parece que son perfiles interesantes, diferentes. Y que yo la verdad que sobre todo en Enol confío bastante. Así que me parece que ahí el Córdoba creo que va a ir bien servido, la verdad. A pesar de que seguramente pues se pueda mejorar. Y ha sonado en estas últimas semanas que puede haber intereses en otros delanteros. Así que, pues bueno, desde luego que es una posición que se puede mejorar, pero con lo difícil que es, con lo caro que es fichar un 9 pues tiene diferentes opciones. A mí me parece que siendo el perfil de equipo que va a producir tanto, desde luego que es importante que esas ocasiones se traduzcan en goles, pero creo que un central es fundamental. Me parece la gran necesidad en estas últimas horas, en estos últimos días de mercado. Y creo que es en lo que hay que centrarse principalmente, a pesar de que también está por ahí la opción de Damián Cáceres, a ver qué acaba pasando, si se acaba quedando, si no, porque llegó este mercado al centro del campo del Córdoba y ya se habló hace ya días que podía salir por 2 millones de euros al extranjero, así que, pues bueno, si se acaba quedando, pues quizá no tanto, pero si se marcha, pues desde luego que el Córdoba para mí no va a necesitar moverse ahí, porque en el medio campo creo que tiene mucho nivel. La verdad es que creo que tiene un medio campo top en la categoría. Pero claro, si juega con tres, como hemos visto ya en este inicio de temporada, con Isma Ruiz, con Eder y con Diarra, por ejemplo, creo que le faltan opciones en el banquillo o como revulsivos, como jugadores de rotación que puedan cambiar el guión, que puedan competir ese puesto. Pero, claro, si no acaba saliendo nadie, si incluso se vuelve a esos dos centrocampistas, pues bueno, ahí ya la duda cambiaría, ¿no? En estas últimas horas de mercado. Pero me parece que esa es una cuestión importante a saber en la planificación, porque esos tres centrocampistas son muy top, pero es que no tienen, como digo, demasiadas alternativas más allá de ellos. Así que quiero ver cómo acaba el mercado, pero ya sabéis que yo confío mucho en esta plantilla, en este proyecto y en este cuerpo técnico con Iván Ania.
Nos dice por aquí la siguiente pregunta, Guille. ¿Cómo ves al Leganés y con los fichajes de Morata y Javi Montero, que están sonando muy fuerte, y sobre todo lo de Javi Montero, cuando veis este vídeo, pues quizá incluso es oficial, porque ya se daba por hecho hace unos días. Lo de Morata, pues bueno, ya veremos, pero ya ha salido la posibilidad. Mateo Moreto lo ha dicho, que es una opción para el Leganés. Es una auténtica locura que pueda llegar Morata a segunda división, es una barbaridad. Pero ahí está la opción. Y nos dice también, si se cierran, ¿qué nota le darías al mercado y la plantilla? Muchas gracias. Yo creo que el mercado hasta ahora, la verdad que en lo fichado del Leganés, creo que ha fichado muy bien. A mí me está gustando mucho su mercado. Hay que ver lo de la portería, que quizás es lo que más dudas me deja, a pesar de que no tiene ni mucho menos dos malos porteros, pero creía que iba a dar iba a ir con un fichaje, un futbolista, pues que llegase mejor en este momento, porque Luca Zidane en Eibar fue un porterazo, uno de los mejores porteros de la categoría, pero lleva 2 años en Granada que han sido desde luego muy muy malos. Entonces llega en un mal momento, a pesar de que también por otra parte creo que es un perfil interesante, porque creo que es a nivel técnico, en el juego de pies, creo que da un salto de nivel, y creo que es una de las necesidades que pedía Alves por varias declaraciones que ha hecho en la pretemporada. Por tanto, en ese sentido sí que me encaja. Y desde luego que si recupera su mejor versión, es un muy buen portero en la categoría, como digo, porque es que Nipurúa fue de lo mejorcito, sobre todo su último año. Y luego, además de ello, pues creo que en el medio campo y en la delantera se ha movido, o se están moviendo, mejor dicho, muy bien. Creo que tiene muchas opciones de bastante nivel. Confío mucho y me gusta mucho, evidentemente, lo de Atienza, que ya lo hemos comentado por aquí. Zico junto a él en el medio campo. Yasin Quecha también. El caso, desde luego, de Garbi, que viene a hacer de jugar el mundial con Túnez. Sancris, el último en llegar, que es una auténtica barbaridad de fichaje. Unax, Soko, es que tiene perfiles muy muy interesantes. Y en defensa a mí lo que más me gusta es lo de Tejero. Creo que es un lateral derecho que está jugando también por la izquierda, porque Alves ha tenido esa opción, ¿no? Esa posibilidad de intercambiar a los carrileros, y le ha dado frutos. En la primera jornada lo vimos muy, muy claramente con ese golazo desde la banda derecha del que era el carrilero izquierdo en principio, que era Naim. Y en la banda derecha, bueno, mejor dicho, en la banda izquierda jugó Tejero, que era el lateral derecho. O sea que, y desde luego estuvo a punto de hacer otro golazo en ese partido contra el Girona en el debut. Así que ya le ha dado resultado, pero me parece que más allá de eso, creo que los centrales es la gran incógnita. Para mí necesita dos centrales, no uno, creo que necesita dos. Porque si va a jugar con tres, a mí me deja dudas lo de Marvel y lo de Ignasi y Miquel, a pesar de que han hecho dos muy buenos partidos. Creo que tiene mucho mérito porque, sobre todo, Marvel no es un central de área y ha vivido en muchos momentos en el área, defendiendo área propia en ese último partido contra el Oviedo, también en el debut contra el Girona. Ignasi Miquel sí que es verdad que es un central más de esas características, de defender cerca de su portería, pero me parece que junto al Lalo necesita el Leganés ahí subir el nivel, porque el Lalo sí que me gusta y me parece que es un central de nivel en la categoría. Creo que es el mejor que tiene el Leganés ahora mismo, y con Montero pues creo que se subiría el nivel. Viene de tener tramos muy buenos en Málaga, viene también de anteriormente de jugar en el Racing bastante bien, a pesar de que en la segunda vuelta apenas lo llegamos a ver por la lesión. Bueno, la verdad es que creo que el Leganés con otro central, además de Monteros, daría un salto brutal. Creo que sería un golpe encima de la mesa muy claro, porque redondearía muy bien esa plantilla, aunque quiero ver también lo del carril izquierdo o derecho, dependiendo dónde jueguen ahí. Pero vamos, me parece que necesita un lateral zurdo, si se acaba yendo Javi Hernández, desde luego. Pero si no se va, ¿no? Pero creo que ahí se puede mejorar también, a pesar de que esta franqueza, que si encaja, si vuelve bien de la lesión, que creo que sí, porque no ha acabado siendo la lesión que parecía en un primer momento. Pues me parece que sí, que va a tener posibilidades de recuperar ahí un buen nivel el Leganés, pero creo que a mí ahora mismo son las grandes dudas que me dejan. Y creo que si acaba cerrando a Morata, desde luego que sería una barbaridad, porque está claro que no viene en un buen momento, pero es que Morata, vamos, es que yo no entiendo que sea una opción en esta categoría, es una barbaridad. Y evidentemente es muy superior a segunda división. Entonces, es que aunque esté mal, es que es un delantero que debería ir sobrado en la categoría, claramente. A partir de ahí,
creo que si acaba cerrando a Montero y a otro central, para mí su mercado de fichaje sería sobresaliente, la verdad. Y si acaba fichando solo a Montero y un delantero interesante, sea Morata u otro, pues quizá lo dejaría en el notable, pero creo que su mercado está siendo muy bueno, bastante mejor que el verano pasado, que ya sabéis que yo lo critiqué mucho. Y la verdad es que la temporada, yo quizá no me esperaba que estuviera tan abajo y que estuviera rozando el descenso hasta la última jornada, pero también porque una de las grandes decepciones, por no decir la gran decepción de la categoría, estaba en el Leganés y era Juan Cruz. Yo no me esperaba esa temporada de Juan Cruz. Seguramente a poco que hubiera estado bien, pues el Leganés se habría salvado de una manera holgada, que desde luego que no fue el único culpable, porque la temporada fue muy mala en todos los sentidos, en todos los aspectos en general, de prácticamente toda la plantilla. Pero claro, era la gran estrella Juan Cruz y no estuvo bien, a poco que hubiera estado bien, pues por eso yo no me esperaba que estuviera tan abajo. Pero sí que, como digo, puede acabar muy bien el mercado del Leganés. Yo creo que lo va a acabar bien porque lo de Montero se da por hecho y ya con eso pues se da un salto. Pero es que incluso puede ser un poquito mejor de lo que ahora mismo apunta. Continuamos con la siguiente pregunta. Y nos dice por aquí Champi del Oviedo, vistos estos dos primeros partidos del Oviedo, ¿crees que hemos podido sobrevalorar un poco nuestro mercado? Creo que sí, hemos podido sobrevalorar un poco nuestro mercado o simplemente es cuestión de tiempo la mejoría. Yo me decanto más por la segunda, hay mucho nuevo y mucha gente que le falta ritmo. Un saludo. A ver, la verdad es que los dos primeros partidos del Oviedo son bastante decepcionantes, ya lo he comentado por Twitter para mí. La verdad es que yo me esperaba mucho más del equipo de Calero, pero claro, es que no se pueden sacar, creo, conclusiones precipitadas como he visto en estos momentos, porque llevamos dos jornadas, es que llevamos dos partidos y también hay jugadores que aparte de que a algunos le faltan ritmo, también muchos otros es que no han jugado directamente, no han podido debutar. Es el caso de jugadores como Aldasoro, del que yo espero mucho, jugadores como Stanis Pedrola, que tampoco ha podido debutar, Carlos Fernández. Es que son bastantes jugadores que deberían ser fundamentales. Chaira, es que no ha sido fichaje, pero es como si lo fuera, porque desde luego que después de su temporada, si se acaba quedando como parece, pues es un futbolista que debería ser diferencial en segunda división, como ya lo ha sido. Entonces, pues son jugadores que deben marcar la diferencia. A partir de ahí hay muchos otros que no están rindiendo bien y creo que Calero tampoco está dando con la tecla, las cosas como son. Pero yo confío mucho en este proyecto porque creo que ha fichado muy bien y creo que ha hecho una plantilla de mucho nivel en la categoría. Creo que tiene un cuerpo técnico tremendamente contrastado en la Liga Hypermotion y que ya ha dado, pues ha tenido grandes éxitos con el Levante, con el Burgos, con el Cartagena. Así que, bueno, es cuestión de tiempo, creo yo. Creo que va a ir mejorando este equipo y desde luego que ha sido un bajón las dos primeras jornadas. Eso yo creo que estaríamos todos de acuerdo, pero creo que aquí hay mucho nivel para acabar dándole la vuelta bueno, dándole la vuelta por decir algo, porque simplemente, como digo, son dos partidos y de hecho en la primera jornada el partido, aunque no fue bueno en la primera parte, tuvo opciones para haber ganado, así que bueno, me parece que el Oviedo yo creo que va a mejorar, creo que es un equipo que va a acabar estando arriba. Ya sabéis que yo confío mucho en ese proyecto y creo que ha fichado muy bien y tiene mucha versatilidad y mucho nivel en todas las zonas del campo, así que creo que va a acabar yendo para arriba. Continuamos con la siguiente pregunta, nos dice Alberto debería ser eterno, nos dice ¿cómo ves la plantilla del Albacete y qué expectativas tienes de su temporada? Bueno, la verdad es que a mí me esperaba un poco más en cuanto al mercado de fichajes, siendo que hay fichajes que me gustan mucho, el caso de Robert creo que es de lo mejorcito que ha fichado. A mí Corpas me sorprendió porque es un futbolista que creo que en la categoría todavía está para sumar mucho y me sorprendió que se fuera de Ibar sin llegar a ir al extranjero, que es lo que yo pensaba en un primer momento cuando sale de Ipurúa. También creo que lo de Ortuño está muy bien tirado, creo que se ha movido con sentido el Albacete, pero creo que le ha faltado un poquito para dar un paso más como yo podía esperar cuando renovó a Alberto, porque Alberto me parece que es uno de los grandes porteros en la categoría, uno de los grandes porteros no, estaba yo pensando en Guillermo Fernández, que no llegó al Albacete, sino que llegó al Córdoba, pero estaba pensando en él porque sonó muy fuerte para el Albacete. Creo que Alberto es uno de los mejores entrenadores de la categoría, ahora sí. Y claro, cuando se consigue esa renovación por parte del Albacete, yo pensaba que el Albacete pues iba a hacer un mercado quizá un poco más fuerte, a pesar de que también tiene varias fichas
que están muy, muy complicadas, porque está el caso de Higinio, está el caso de jugadores bueno, que tienen fichas seguramente altas y que no están pudiendo dar rendimiento por lesiones y que pues me parece que ahí pues eso se nota mucho, desde luego. Y creo que también está un poco limitado en ese sentido el Albacete, en este caso el propio Toché en la dirección deportiva, pero creo que el Albacete creo que tiene plantilla para por lo menos salvarse de manera cómoda, de manera holgada, y a partir de ahí ya veremos. Para mí su objetivo son los 50 puntos, porque ya sabemos cómo es esta categoría, que prácticamente cualquier equipo puede descender, por no decir cualquiera. Y, y claro, al final, aunque no tenga el Albacete plantilla para descender, ya hemos visto muchos otros ejemplos que han acabado de esa manera. Así que para mí su primer objetivo son los 50, aunque si fuéramos un poquito más, quizá no diría coherentes, pero sí un poco más lógicos con su plantilla, pues para mí quizá su objetivo serían los 55, los 60 puntos, un poco bueno, un poco en las expectativas, un poco siguiendo las últimas 2 temporadas que han sido un poco esa línea a seguir y que me parece que es un poco la idea que yo tengo del Albacete. Como digo, yo me esperaba un poco más y en ese caso hablo de la portería, por ejemplo, porque me parece que Guillermen, que sonó muy fuerte, que Alberto lo había entrenado de hecho en el Betis, era un portero súper interesante y de mucho nivel, que incluso ya sonó la temporada pasada, pero bueno, en ese caso te lo quitó el Valladolid, que podía tener lógica porque el Valladolid venía de primera división, pero claro, ahora te lo ha quitado el Córdoba, que debería ser un equipo que creo yo que estuviera un poco en el mismo nivel que el Albacete. Así que ahí me ha decepcionado un poco el Albacete. Y luego creo que un central subiría bastante el nivel. Porque si el Albacete, como hemos visto por momentos, incluso bueno, desde la pretemporada, que podía jugar con 3 centrales, también la temporada pasada lo vimos al final. Pueden jugar varios futbolistas. Está evidentemente Pepe, que me parece el mejor, Pepe Sánchez. Está Vallejo, está Luis López, está Neva. Pero creo que el Albacete ahí necesitaría un central que subiera un poco el nivel, porque sí que es verdad que han rendido en general todos bien. Creo que Pepe es el mejor y tiene muchos problemas físicos cada 2 por 3. Entonces es una auténtica lástima, porque es un jugador que si no, pues sería de lo más potente en la categoría en cuanto a centrales. Porque cuando está bien, cuando no está lesionado, cuando está en el campo, pues es de lo mejorcito. Pero claro, es difícil meterlo en esas quinielas, porque está muchas veces lesionado. Y creo que por eso el Albacete necesitaría un central. Se habla mucho del medio centro defensivo, que desde luego que le vendría bien. Pero yo es que confío bastante en el medio campo que tiene el Albacete. Creo que tiene opciones y versatilidad por ahí bastante interesante. Y a mí me gusta bastante el centro del campo del Albacete. Creo que tiene bastantes opciones, como digo, y me gusta, creo que tiene nivel. Pero sí que a mí, sinceramente, lo que más dudas me deja es el central. Por esas dudas, la portería, pues bueno, quiero ver a Carlos Marín porque viene de un año bastante, bastante malo. Creo que es mejor portero que Lizoaín, a pesar de que la temporada pasada Lizoaín estuvo claramente mejor que Carlos. Y quiero verlo porque para mí Carlos es el titular, que en estos 2 primeros partidos ha sido Mariño. Yo ya opiné en su momento que a mí Mariño me dejaba muchas dudas tras sus últimas temporadas y me sorprendió mucho su fichaje el verano pasado. Ahora, pues bueno, desde luego que para mí el portero titular es Carlos Marín. Y a partir de ahí, pues veremos, pero creo que el Albacete puede acabar bien su plantilla, sobre todo, como digo, quizá un central, veremos lo del lateral izquierdo y el mediocampo. Pero creo que en general tiene opciones, creo que tiene sobre todo, más que plantilla, quizá diría un 11 competitivo, pero para mí, como digo, los 50 puntos es el primer objetivo. Continuamos con la siguiente pregunta. Y nos dice por aquí Tony Vargas, ¿qué te parece el inicio de temporada del Granada de los chavales? ¿Hasta dónde puede llegar visto lo visto y que los grandes clubes del país desmonten todo el trabajo de la cantera de los equipos modestos? El Real Madrid se va a llevar a Óscar Nasi y Cinevi. Bueno, a ver, al final esto es como todo. Creo que, creo que si las cláusulas, creo que si la negociación está ahí, como parece, con Nase y con el Madrid, con el Granada, pues es que al final esto es totalmente lícito y si hay una cláusula, pues el Madrid o cualquier equipo la puede pagar. Creo que el problema, no, la culpa no es ni mucho menos de los grandes, sea del Madrid o sea de otro equipo. A partir de ahí, bueno, yo creo que el Granada
La verdad es que a mí me ha sorprendido. Creo que tiene mucho mérito los dos primeros partidos. Es muy pronto para sacar conclusiones. Pero a mí me ha sorprendido porque tenía dos rivales muy duros, Mallorca y Oviedo. Dos rivales que eran recién descendidos de primera división y cogían al equipo pues con muchos problemas, con muchos asteriscos por su mercado de verano, porque empezó muy tarde sus fichajes por ese posible cambio de propiedad. Hay muchos futbolistas que parecían que estaban cerrados y no pudieron acabar de llegar por ese tema. Entonces, claro, fue una gran incógnita que al final sí que se consiguió solucionar y llegaron varios futbolistas interesantes, pero creo que su plantilla está muy cogida con pinzas, creo que necesita bastantes cosas y al final están sosteniéndola los jugadores jóvenes. Esa apuesta que está haciendo Pacheta por futbolistas del juvenil, un juvenil histórico que hizo un gran trabajo la temporada pasada. A partir de ahí también jugadores como Chinaza, que viene de regional, que ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que llegó este mismo verano desde el Plasencia de primera regional hasta el Granada, bueno, hasta el Recreativo Granada, el filial del equipo nazarí que está en tercera federación. Y al final no lo hemos visto en ese segundo equipo. Directamente hizo la pretemporada con Pacheta y ha acabado consiguiendo ficha del primer equipo, ha acabado renovando y ha acabado pues siendo uno más. Así que, bueno, de hecho titular en estos primeros partidos y siendo un jugador importante. A partir de ahí, bueno, yo creo que el Granada, su primer objetivo tiene que ser los 50 puntos. No hay que volverse locos porque es un equipo que para mí va muy justo. Y ya sabemos cómo es esta categoría, que aparte de ser muy complicada, es muy larga. Y al final, pues está jugando con muchos jugadores que hay que ver hasta dónde pueden dar, hay que ver hasta dónde pueden llegar. Son jugadores que en varios casos creo que tienen condiciones muy interesantes. Hay jugadores, bueno, yo creo que Bourama, por ejemplo, es uno de los que más llama la atención, un central zurdo del juvenil, muy joven, de 1,95, que junto a Lama está haciendo una pareja interesante en estas primeras semanas. Pero claro, bueno, es que está muy por ver, es que me parece que todavía es muy pronto. Veremos lo de Nasi cómo acaba. Está Rodelas, están jugadores pues que yo creo que van a ser interesantes en el futuro, pero que quizá en este momento Mario Jiménez, mi tocayo, de nombre y de apellido también, que yo creo que van a ser interesantes en el futuro, pero que es muy, muy pronto y que al final, pues bueno, como hablábamos la temporada pasada del Málaga, quizá, como lo hizo tan bien el Málaga, es que rozó, por no decir la perfección, la rozó, o mejor dicho, la consiguió, pues acabó ascendiendo, pero era muy pronto y en muchos casos esos jugadores del Málaga eran todavía más mayores por no decir en todos los casos, que los del Granada. Al final es muy pronto todavía para sacar conclusiones, llevamos muy poco de liga, pero para mí, con todos los problemas que ha tenido este equipo, ya solamente con conseguir esos 50 puntos, 55, vivir tranquilo ya me parece que sería un éxito, sinceramente, con todos los problemas que está teniendo el cuadro nazarí, sobre todo en la parte institucional. Continuamos con la siguiente pregunta y nos dice por aquí Rubén, ¿debería fichar el Tenerife un central izquierdo y un delantero? Para mí sí. Para mí, sinceramente, creo que un central le vendría bien, aunque creo que tiene buenos centrales siendo un recién ascendido, cogiendo todo evidentemente con esa idea. Creo que tiene buenos centrales. A mí me parece bueno, José León, a ver cómo está, porque ha tenido varias lesiones graves, viene de un año pues que bueno, ha tenido sus momentos, pero creo que en la categoría, si recupera su mejor nivel, es un central que rindió muy bien en su momento con el propio Tenerife. Recuerdo que hizo playoff y estoy buscando ahora mismo los centrales para que no se me olvide nadie. Creo que está también el tema de Landázuri, que para mí es el mejor central que tiene el Tenerife y creo que estaremos todos de acuerdo. Y creo que es un central que no es propio de un recién ascendido, igual que tampoco era propio de un equipo de primera federación. A mí me encantó en esa segunda vuelta con el Tenerife que descendió. Creo que tuvo tramos muy buenos, me parece un central súper interesante. Luego Jorge More, creo que es un jugador, bueno, que lo hemos visto también de lateral, creo que es un jugador que como rotación pues puede sumar, pero a mí es uno de los que más dudas me deja. Y luego también está el futbolista que acaba de llegar del extranjero, uno de los fichajes, que es en este caso Bierek. O sea que bueno, tiene opciones ahí. Pero sí que creo que un central de nivel subiría ahí las posibilidades de este Tenerife. Y luego aparte,
para mí es que más allá de ese central, la gran necesidad para mí es un delantero centro. Yo creo que ha empezado muy bien y tiene mucho mérito que con 39 años siga haciendo lo que sigue haciendo Henry Gallego. Creo que es un delantero que además a partir de los 30-32, cuando llegó al fútbol profesional, con el Extremadura, después a Primera División, con el Huesca, con el Getafe, con Osasuna, creo que es un delantero que puede seguir sumando, pero me parece que no puede ser el único, entre comillas, que sostenga ese barco. Es que creo que tiene extremos muy interesantes el Tenerife. Hay que ver, desde luego, lo de Jesús de Miguel, pero creo que el Tenerife necesita un delantero. Y creo que es un delantero, creo que necesita un delantero que le pueda competir, que le pueda quitar el puesto a Henry Gallego, porque es que son 39 años y claro, al final, pues bueno, ya son muchas temporadas que en este caso puede haber dudas con él por esa edad, pero claro, es que en algún momento va a llegar ese bajón. A mí, sinceramente, me está sorprendiendo porque la temporada pasada ya estuvo espectacular en Primera Federación y me está sorprendiendo porque a mí la temporada anterior, la del descenso, me dejó bastantes dudas y no pensaba que iba a conseguir volver de esta manera, con un momento espectacular, pero creo que necesita algo más ahí. Y desde luego que si Enrique Gallego mantiene este nivel de este inicio de liga de la temporada pasada, pues seguramente sea el titular, pero creo que necesita el Tenerife ahí algo más, porque también hay lesiones, también hay bajones de forma. Creo que en estas edades muchas veces los bajones llegan, no poco a poco, sino que llegan de manera muy brusca. Y luego además es que creo que si el Tenerife juega con dos delanteros, por ejemplo, es que no tiene opciones, es que necesita, pues ya solo por cantidad. Así que creo que es impepinable y creo que es la gran necesidad en este último tramo, pero de mercado de fichajes, quiero decir. Pero creo que su inicio, el inicio de Tenerife, pues es como para ser optimista. Yo la verdad que ya sabéis que confío en esta temporada y creo que es un equipo bueno, que va a dar que hablar. Creo que, pues evidentemente me sorprendería verlo arriba, pero sí que me parece que es un equipo que llega preparado a la categoría y que tiene futbolistas, que ha hecho un mercado muy interesante y desde luego pues que está ahí Cervera, que poco hay que decir de él. Continuamos con la siguiente pregunta y después de Rubén nos dice por aquí: Asier, por el perfil de centrales del Burgos, ¿ves que pueda cambiar lo del año pasado y adelantar la línea de centrales como quiere Sergio Francisco? Yo creo que sí, pero además es que creo que va a pasar y que creo que va a pasar con también rotación en los centrales. Está muy asentada esa pareja con Sergio y con Sergio González y con Grego Sierra, que ha hecho muy buenos tramos. La temporada pasada estuvo inmensa, creo que rindió muy bien, pero creo que también por momentos pues puede ser un poco rígida para defender hacia adelante, le puede costar un poco más. A mí me parece que Luengo va a tener su oportunidad seguro, porque es un central que en el Oviedo pues ya demostró mucho y que es un central que para un equipo como el Burgos creo que es muy interesante y que va a ser importante. Yo creo que el Burgos ahí acertó con esa vuelta de Luengo. Y luego aparte, también creo que está la posibilidad, por ejemplo, de Saúl del Cerro, que es un futbolista muy diferente, que puede jugar como central y como centrocampista, pero creo que es un jugador que ya con la temporada pasada de experiencia, poco a poco va a ir ganando pozo y creo que es un jugador por el que apostar. Me parece que es interesante y que es un jugador, como digo, muy diferente a los otros centrales que tiene el Burgos, así que yo creo que va a acabar pasando. Creo que Sergio Francisco, mejor dicho, va a acabar apostando también por cambios ahí, no porque Grego Sierra y Sergio sean malos centrales, que no lo son, no porque estén rindiendo mal, que tampoco, sino porque por perfil, pues en ocasiones yo creo que va a haber rotación, pero no quiero decir que sean que vayan a ser titulares los otros dos, sino que creo que va a haber rotación porque son cuatro centrales que creo que son de un nivel bastante similar. Lo que pasa que todo depende del perfil, evidentemente, porque unos son mejores en una cosa, en área, por ejemplo, en el área, defendiendo el área, como hemos visto con los dos titulares habituales. Otros son mejores con la pelota, otros son mejores defendiendo hacia adelante, con metros a su espalda. Yo creo que el Burgos ahí tiene centrales muy versátiles y diferentes. Y yo creo que Sergio Francisco pues va a ser un entrenador que durante, en general, bastante tramo, por no decir toda la temporada, pues vaya a apostar por defender con la línea más adelantada que Ramis, no solo por lo que hemos visto, sino porque creo que va a ser algo continuado con este Burgos tan diferente y que tiene un cambio de ciclo importante. La siguiente pregunta nos la hice gol de Tony Ripoll, de Ton Ripoll. ¿Qué te está pareciendo el Sabadell en este inicio de liga? ¿Crees que le puede dar para salvarse si mantiene este nivel de juego demostrado? Yo creo que sí.
Y la verdad es que a mí lo que más me está gustando pues es el doble pivote. Bueno, pues el doble pivote por llamarlo de alguna manera, porque también está por ahí otros futbolistas, pero los dos centrocampistas que ya venían de la temporada pasada, que son Cuadril y Amez y Alberto Riols. Urri, para los amigos, me parece que tiene dos centrocampistas ahí el Sabadell para agarrarse a la permanencia. Y creo que son pues un poco los que marcan los tiempos del partido, uno con la pelota, otro con rupturas, otro defendiendo dando equilibrio, abarcando campo. Bueno, me parece que son dos jugadores completísimos, dos jugadores que marcan muy bien, como digo, esos tiempos del partido, dos jugadores que se entienden a la perfección, que se conectan, que forman una sociedad súper interesante, ya lo hemos visto en estos dos primeros partidos y que además creo que el Sabadell es que creo que está compitiendo muy bien. Es que lo vimos en el segundo partido, pero a mí sobre todo me gustó el primero porque era el primero, porque era esa presentación en la categoría y porque además es que era fuera de casa ante un equipo como el Sporting, que aunque el Sporting no estuvo bien, pues es que ya debutar y hacerlo en el Molinón creo que también puede llegar a imponer y es que el Sabadell es que en ningún momento fue inferior prácticamente al Sporting. Es que hizo un partido para mí completísimo, robando mucho en campo contrario, llevando muy arriba la presión, estando muy cómodo sin la pelota, incomodando muchísimo, incomodando esa salida de balón del Sporting y dejando pues sin salida a un equipo que quería tener la pelota pero que en ningún momento supo cómo tenerla ni cómo llevarla a las zonas de peligro. Así que creo que tiene mucho mérito el inicio del Sabadell. A mí me parece que está compitiendo muy bien. Creo que si acaba retocando un poquito más la plantilla y firmando alguna cosa más, creo que va a ser un equipo a tener en cuenta. Y yo es que creo que fiche o no, como dijimos en su momento, creo que tiene una base importante y creo que esa base es la que le tiene que dar la permanencia. Y yo creo que la puede conseguir. Ya sabéis que yo no lo metí en descenso, a pesar de que me dejó ciertas dudas su mercado, o me está dejando, mejor dicho. Pero creo que también es un equipo, como dije, que tiene una base importante y la verdad es que sus dos primeros partidos son como para ser optimistas porque ha jugado realmente bien. Así que yo tengo ganas de verlo, de seguir viendo a este equipo, pero como digo, es que a mí me parece que por lo menos para competirlo le va a dar. Y a partir de ahí ya veremos si le da por calidad, pero creo que va a estar ahí y desde luego que ese tiene que ser el objetivo. Y más después de dos ascensos consecutivos con lo que eso conlleva, porque es que hace un año y poco más estaba en segunda federación y no es nada fácil, tiene mucho mérito, pero a su vez no es nada fácil adaptarse a dos categorías más en poco más de un año, así que creo que es muy meritorio. Continuamos con la siguiente pregunta y nos quedan ya solo dos. Nos dice David, ¿crees que al Castellón le sigue faltando un killer para de verdad optar al ascenso? En mi opinión es lo que nos faltó el año pasado y me sigue faltando. Creo que vamos justos de centrales también. ¿Qué opinas? Para mí el Castellón necesita un 9, pero por cantidad, no por calidad. Creo que Camará es uno de los mejores 9 de la categoría. Es que lo tengo bastante claro. A mí me convence mucho Ousmane Camará, creo que es un delanterazo. Desde luego que si sale, como ha sonado en varias ocasiones este verano, para el Oviedo o para el extranjero, como digo, lo digo por el Oviedo porque ha sonado muy fuerte en este caso, sobre todo al principio del verano, va a necesitar ahí moverse. Si se acaba quedando Cámara, pues quizá no tanto, por lo menos como digo, en cuanto a calidad, pero sí que en cuanto a cantidad sí, porque tiene a Jacobsen que puede jugar como 9, puede jugar por detrás, puede jugar partiendo de la banda, puede jugar entre líneas, pero no tiene mucho más, así que creo que ahí necesita moverse y a partir de ahí pues ya veremos, pero creo que el Castellón con Camará es que vaya, yo creo que casi cualquiera o cualquier equipo de la categoría firmaría tener a un delantero como él. Me parece que es de lo mejorcito, creo que por momentos es verdad que ha estado criticado porque no es tan fino en muchos momentos de cara a gol, de cara a puerta, pero creo que es un delanterazo en la categoría y me parece que ahí tiene una de las grandes armas. De hecho, el Castellón que se ha movido muy bien en el mercado internacional una vez más como acostumbra. En cuanto a centrales, sí que diría que le falta tanto por cantidad como también por calidad, porque creo que va bastante justo. Quiero ver a ver cómo se repone a esa lesión de Brignani. Ha llegado Costis, pero a ver también cómo está después de una lesión muy grave el central zurdo griego ex del Atlético de Madrid del filial. También creo que tiene muy buenas condiciones, pero que me deja ciertas dudas por eso, por esa lesión. También quiero ver, desde luego, qué pasa con Mellot, si es más central o lateral, que ya el otro día lo vimos como central junto a Alberto. Alberto es una garantía, pero es que no tiene a Sienra, que es un muy buen central, pero me parece que va justo en cuanto a cantidad
Y también en cuanto a calidad, sobre todo porque ha perdido al que para mí era el mejor central que tenía el Castellón, que era Brignani. Así que desde luego que con esa lesión de Brignani, pues quiero ver si se acaba moviendo más o no, si acaba apostando por lo que tiene o no. Sería una pena que Mellot jugase más de central que de lateral, porque a mí me parece que es el lateral derecho o central en línea de tres, central diestro, como vimos mucho la temporada pasada en este Castellón, y creo que es un jugador pues de mucho nivel, pero me gustaría verlo junto a otros dos centrales, Alberto y otro, Sienra, etcétera. Así que creo que ahí podría dar el salto grande el Castellón, porque la temporada es muy larga, ya vimos la temporada pasada hasta donde llegó, jugando playoff, que pueden ser 4 partidos más, aunque la temporada pasada fueran solo 2, y además, pues es que viene también de tener menos tiempo de descanso porque acabó más tarde la temporada, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ahí es donde más seguramente le urge al Castellón. Y vamos con la última que nos dice Iván Alichó. ¿Qué equipo de los 3 descendidos te da peores sensaciones y de los 4 ascendidos cuál te da las mejores? Más en general que los 2 partidos que se han jugado. Bueno, me parece que aquí lo tengo bastante claro. El que peores sensaciones me da de los recién descendidos de primera es el Girona. No porque piense que va a hacer una mala temporada, que está por ver, sino porque a estas horas es que tiene mucho trabajo por delante. Es que todavía está en la plantilla Unagi, por ejemplo, o Unagi que viene a hacer de jugar el Mundial con Marruecos. Bueno, futbolistas como Sigankov, que ya se da por hecho esa salida y que quizá cuando veáis este vídeo es oficial, pero que todavía sigue en plantilla. En la defensa es que prácticamente no se ha movido nada y está esa duda. Alex Moreno ha sonado fuerte para diferentes equipos. No tiene casi, en cuanto a cantidad, no tiene casi futbolistas, que tiene 4 defensas prácticamente. Acaba de salir Arnau al Valencia. Es que en la portería también me deja dudas. La Gachaniga. Es que sinceramente tengo bastantes dudas. Banat también puede salir. Es que hay tantas incógnitas que a mí es el equipo que más dudas me deja. Creo que en el primer partido sobre todo, porque el segundo fue muy malo en Córdoba, muy decepcionante. El primer partido sí que creo que pudo sumar de 3, aunque creo que le faltó, pero creo que hundió bien al Leganés, vivió mucho en campo contrario, tuvo opciones de gol, aunque dicho esto, empató en el 90, es que pudo perder también perfectamente y tampoco creo que el empate fuera injusto, así que bueno, me parece que en cuanto a lo disputado, pues tiene mucho que crecer, todavía es muy pronto, pero no han sido grandes partidos ninguno de los dos, sobre todo, como digo, el segundo el peor, pero en Córdoba, pero me parece que más allá de eso es que la plantilla tiene mucho nivel en determinadas zonas, en segunda línea, en el centro del campo, en la delantera, pero es que la defensa está muy justa, bueno, está muy corta, mejor dicho, en cuanto a cantidad. En portería tengo dudas y luego a ver quién se acaba quedando arriba y quién se acaba marchando. Entonces, creo que sin duda es el equipo que más dudas me deja. Aunque igual acaba el mercado y es un equipo totalmente diferente, es que eso está muy por ver. Entonces es difícil hablar de eso ahora mismo. Aunque me quedaría con ellos, porque el Mallorca y el Oviedo me parece que han hecho un buen trabajo y yo confío en esos 2 proyectos. Y luego aparte, pues está en cuanto a los de recién ascendidos, no por estos 2 partidos, sino porque ya lo comenté en su momento en las predicciones, antes de empezar la temporada, durante el verano. A mí me ha gustado mucho el mercado del Tenerife, creo que llega como un equipo bastante contrastado con Cervera, creo que ha cogido bastante base un poco de esa mejoría que tuvo en la segunda vuelta, en la última segunda vuelta que disputó en segunda división, a pesar de que descendiese con Cervera, creo que hizo un muy buen trabajo y a partir de ahí pues me parece que ahí el Tenerife es un equipo pues a tener en cuenta siendo recién ascendido. Yo quiero verlo porque creo que va a dar mucho que hablar, como digo, así que yo me quedo con ellos. La verdad, porque lo tengo bastante claro, a pesar de que, por ejemplo, el Sabadell, si hablamos de estos 2 partidos, también ha estado muy bien. El Tenerife ha hecho pleno, pero el Sabadell ha competido también muy bien. Pero me deja más dudas por su mercado. Pero bueno, creo que todavía es pronto, todavía hay muchas cosas que decir, a ver cómo acaban los mercados. Pero esa sería un poco mi opinión. Estas son así las 10 preguntas que he elegido, mis 10 respuestas, mi opinión. Espero que os haya gustado. Acordaros de suscribiros, esto es todo. Y ya sabéis, dejar un buen like, hypear el vídeo que no cuesta nada, es un botón. E insisto, suscribiros que habrá mucho contenido en el canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.